déjeme saludar a un amigo, alguien a quien respetamos y admiramos y quien seguramente ha estado siguiendo desde Europa todas estas semanas lo que ocurre de este lado del mundo. Ya te extrañábamos, doctor Jesús López Almejo, sus análisis geopolíticos siempre importantes, sus análisis en relaciones internacionales. Mi querido Jesús, a la distancia te mando un abrazo y en serio, ya era hora que regresaras a Sin Censura. Obviamente es una broma, sé que has andado viajando mucho y qué bueno, mi querido Jesús, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, mi querido Vicente? Pues muy contento de regresar a Sin Censura, de regresar también a México después de las experiencias adquiridas en los viajes, de ver el mundo, de atestiguar de primera mano lo que está sucediendo al otro lado del Atlántico en un contexto complejo en donde necesitamos entender qué pasa, cómo se origina y cómo nos puede afectar directamente. Y qué mejor que un espacio tan serio para estos análisis como este de Sin Censura, mi querido Vicente. ¿Cómo viste desde Europa el posicionamiento del presidente en torno a la cumbre de las Américas? ¿Cómo has visto a nuestra América moverse hacia la izquierda con la victoria de Gustavo Petro en Colombia, una victoria histórica de la izquierda? ¿Cómo ven desde Europa? Ya ves que ahora el presidente también en la mañanera se quejó de que sus adversarios van sin pruebas a Europa a acusarlo. ¿Cómo ves pues estos señalamientos eh, entre, entre visiones opuestas de nuestra realidad, de nuestro mundo? Mi querido Jesús, ¿por qué no iniciamos con eso? Pues fíjate que en Europa, Vicente, están bastante sorprendidos cómo de pronto ante el proceso consistente de subordinación en el que se encuentran inmersos los principales gobiernos de los principales países europeos, pues observan cómo en América Latina hay una insubordinación frente a Estados Unidos y que están leyendo que esta insubordinación la encabeza el presidente de México, López Obrador. Primero en el Cumbre de las Américas decían que no se podía creer que México, que está tan vinculado, tan interconectado, tan interdependiente con Estados Unidos en materia económica y comercial, incluso migratoria, a pesar de que no hay acuerdos migratorios, o el acuerdo migratorio es que la gente no pueda pasar en libre tránsito hacia Estados Unidos, tuviera, digamos, el valor de desafiar a Joe Biden al no presentarse a un evento internacional de gran calado organizado por Biden, con el cual consolidaría su liderazgo en América Latina y el Caribe. Recordarás que México, el presidente López Obrador, exigió la presencia de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela, los tres países a los que Estados Unidos excluyó. El presidente López Obrador le recordó a Estados Unidos que ser sede del evento no le daba derecho a excluir a miembros de pleno derecho a esta cumbre. Y digamos, a la declaración del presidente se sumó Argentina, se sumó también Honduras, el mismo Salvador, Guatemala, aunque después el presidente de Argentina, que lo hemos visto bastante pragmático en términos de realpolitik, un día dice una cosa y el día siguiente hace otra, y después tuvo que argumentar que como presidente pro tempore de la CELAC tenía que ir a Los Ángeles a hacer frente. Bueno, finalmente 14 países del Caribe dijeron, si no va el presidente López Obrador, por las mismas razones que está exponiendo, tampoco nosotros vamos a ir a legitimar un evento que al final terminó siendo deslucido, una cumbre de las Américas sin las Américas, en donde, por cierto, aunque no era de América, fue también una delegación de observación española, lo cual te habla, Vicente, de que por un lado, mientras América Latina está en franca oposición a Estados Unidos, ahora el Estados Unidos que encabeza Biden, Europa está completamente subordinada. Y otro ejemplo, Vicente, de otra región que tampoco está subordinada a Estados Unidos es África. Fíjate que por presiones del presidente Biden y de la Unión Europea, estuvieron arreglando una teleconferencia de Volodymyr Zelensky, a quien yo denomino como Volodín Chilinsky, por aquello de la censura en YouTube, si contradice uno la versión oficial de Volodín o Pelotudín,
le organizaron, ahora que es la estrella, yo le llamo el Eugenio Derbez ucraniano, una teleconferencia con los 54 países de África. Bueno, pues 51 lo ignoraron, no se presentaron y nada más tuvieron que ir 4, los más subordinados, los más vulnerables. Pero eso te habla de que incluso un continente que está fuertemente presionado por Europa, fuertemente amenazado por Estados Unidos, dijeron, no vamos a poner en riesgo nuestro pragmático comercio de granos con Rusia y no vamos a estar de acuerdo en someternos a, en este caso, la ideología propagandista que nos está vendiendo Volodymyr Zelensky, el Derbez ucraniano. Y en ese sentido, me parece que si le damos el brinco a Asia, salvo Japón, salvo Corea del Sur, que están también ocupados militarmente por Estados Unidos, y digo ocupados porque en realidad, aunque se dice que hay una colaboración militar, hay una cooperación en materia de transferencia tecnológica, la realidad es que Estados Unidos con sus 40,000 soldados en las bases de Corea del Sur, pues es una ocupación militar de facto consentida por Corea del Sur, o ya no sabemos si esté consentida, pero los coreanitos sí sonríen, que salvo de ellos, los otros países asiáticos, la mayoría en Asia Central y en el Indostán, no están para nada subordinados a Estados Unidos, de tal suerte que han estado rompiendo el bloqueo de las sanciones de la mal llamada comunidad internacional, que realmente, Vicente, de un mundo poblado por unas 8,000 millones de personas, la comunidad internacional, entiéndase los 27 de la Unión Europea, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido y alguno que otro país subordinado en América Latina como Chile o como Uruguay o Paraguay, que solamente representan unos 1,000 millones de habitantes, bueno, decían que iban a aislar tanto a Rusia de la comunidad internacional por desafiar el orden actual, que al final te das cuenta que cuando la India dice yo no lo bloqueo, comercio petróleo, compro petróleo ruso barato, se lo vendo caro a la Unión Europea, pues el negocio lo hace la India. Cuando China dice el gas que deja de llegar a Europa por el Soyuz Vostok va a llegar a Pekín, el negocio no lo hace Europa, lo hace China. Y entonces entre China y la India, nada más en estos dos países que no se subordinaron, estamos hablando de unos 2,700 millones de habitantes, más los 250 millones de habitantes que tiene Brasil, más los 140 millones de habitantes que tiene Rusia, más los 240 millones de habitantes que tiene Pakistán, que tampoco se subordinó. Le dieron un golpe de estado al primer ministro pakistaní, pero el actual gobierno también está en la tesitura de no confrontarse con Rusia. Entonces, cuando te das cuenta que incluso en el contexto de los BRICS, con Sudáfrica incluido, ni América Latina, ni África, ni los BRICS están subordinados a Estados Unidos, algo le está fallando a la mal llamada comunidad internacional monopolizada por Europa y por el mundo anglosajón, que las sanciones, ya en su séptima ronda de sanciones en contra de Rusia, les están repercutiendo más a los europeos y a los estadounidenses con la inflación, que si no llega la razón, la cordura, la prudencia, pues vamos a estar regresando a la época de las cavernas y vamos a seguir como les está pasando en Alemania, querido Vicente, que por muy verdes y por muy ambientalistas que se consideran, hablando de verdes, el Partido Verde alemán, que resultó ser muy woke, muy progre y muy belicista, están reconociendo la necesidad de que Alemania nuevamente empiece a explotar el carbón, en este caso el lignito, que es el más contaminante, pero es una medida de apuro, realmente, una medida de emergencia para poder depender en menor medida del gas ruso, porque los alemanes sí pueden sancionar a Rusia, pero cuando Rusia se las devuelve restringiéndoles en un 40% digamos, el gas que llegaba para Alemania, dicen es que Rusia está utilizando el tema del gas como herramienta de guerra. Pues seguramente esperaban que Rusia recibiera cachetada en una mejilla y pusiera la otra sin rechistar. Entonces, en ese sentido, en la medida que haya cada vez menos hidrocarburo en el mercado, se van a disparar los precios de esos hidrocarburos y de todos sus derivados, y entonces sí, transporte, electricidad y todas las cosas que ordinariamente nos permiten tener una vida relativamente cómoda, pues se van a encarecer, Vicente,
y esta guerra que originalmente empezó siendo militar, pues se va a ir transbordando a otros rubros, Vicente. ¿Hacia dónde va esto? Porque hemos estado en California, no sé si lo sabías, pero he estado en California las últimas semanas y el galón de gasolina en California anda entre los 7 y 8 dólares por galón. La OTAN se reúne en Madrid, se acuerda una segunda ronda de estrategias frente a Rusia y al de abajo, ¿qué le puede esperar? ¿Qué análisis se puede hacer para entender qué significa todo esto, mi querido Jesús? Mira, Vicente, pues si empezamos a observar cómo se dispara la inflación en los países occidentales principalmente, y por ende en México, que tenemos una interconexión, una interdependencia compleja muy fuerte con Estados Unidos, y que de hecho se está anunciando la inflación récord aquí en México también en 7.8% de los últimos 14 años, pero considerando que en Estados Unidos es de 8.7%, que no se había dado en 40 años, y si observamos, por ejemplo, la inflación promedio de Europa, que está por los 10%, y que los países más importantes como Alemania están en el 9%, España que está en el 11%, pues eso nos habla de que finalmente hay leyes del mercado que sí se están cumpliendo, esas que dicen que a menor producto en el mercado con demanda inelástica, pues los precios finalmente se disparan. ¿Y qué significa la demanda inelástica? Es la demanda que se da por bienes de consumo o por servicios que son indispensables para nuestra vida cotidiana. Entonces, si quitas la variable petróleo y sus derivados, diésel, gasolinas y otros componentes con los que podemos tener acceso a teléfonos, computadoras, etcétera, eso implica que la gente de todos modos los está consumiendo a pesar de que el precio se dispare. Pero llega un momento en el que la gente, el comprador, ya no tiene la capacidad adquisitiva para adquirirlo y empieza, digamos, una crisis muy importante. ¿Qué es lo que estamos viendo en Estados Unidos? En Estados Unidos empezaron con una lluvia de encuestas, ya sabemos cómo se las gastan las encuestadoras tipo Mitofsky, que son súper mentirosas, diciendo que el estadounidense promedio, que hasta el 70% de los estadounidenses, cosa que me parece que es mentira, Vicente, tú que tienes conocimiento de la vida en California y en Illinois, me podrás desmentir o afirmar que hasta el 71% de la gente prefería pagar el doble de gasolina, el doble en diésel y el doble en electricidad con tal de aguantar el proceso sísmico de las reacciones a las sanciones de Rusia, pero la idea era castigar a Rusia lo suficientemente fuerte como para debilitarla por sus acciones en Ucrania. Es decir, que el estadounidense de a pie, el estadounidense promedio, sí estaba dispuesto a sacrificar su bolsillo en las necesidades básicas con tal de ver a Rusia hundido, y que esto era lo que le daba valor a Joe Biden para mandar primero 14,000 millones de dólares de apoyo a Ucrania, después 40,000 millones más, y ahora últimamente, a pesar de que la inflación ya se le disparó otra vez, decir que otros 1,000 millones de dólares no le caen mal a Ucrania con tal de debilitar a Rusia. Entonces, a tu pregunta concreta de hacia dónde vamos, me parece que en la medida que no venga la prudencia, esto que decía el presidente López Obrador también hace no mucho, que la política era para acordar y no para azuzar al adversario, para dialogar y negociar y no para acosar al adversario, me parece que se nos van a descontrolar muchas variables que nos van a llevar a un punto de no retorno en donde el sistema económico, político, internacional, como lo conocemos, difícilmente va a ser muy complicado volver a él. Ya lo decía Vladimir Putin. Vladimir Putin en el Foro Económico de San Petersburgo, que tuvo lugar hace una semana, justamente en esta ciudad que, por cierto, es la más importante económicamente hablando de Rusia, es de donde es originario el grupo que gobierna hoy en día en Rusia, decía, en la medida que Europa, subordinada a Estados Unidos, siga llegando a rublos en donde no había llegado antes, va a haber un movimiento de placas tectónicas, no sabemos si lo decía en sentido figurado por el tema nuclear o por el tema de que
se acaba la globalización en los términos que la conocemos, pero una Europa, Vicente, que tenía gas bueno, bonito y barato, una Europa que tenía petróleo ruso bueno, bonito y barato, con entregas que llegaban a tiempo, que les permitió avanzar en su proceso de desarrollo industrial, que lo echaron por la borda por subordinarse hacia Estados Unidos, que ahora les va a poder vender petróleo más caro, gas más caro, pero no en las cantidades ni en las calidades de los hidrocarburos rusos, lo cual me parece una franca bala en el pie la que sean los europeos, y mientras que no utilicen la diplomacia con prudencia para acordar, estabilizarse nuevamente, me parece que seguiremos experimentando un muy difícil proceso inflacionario que se traduzca en la pérdida de poder adquisitivo de nosotros, la gente de a pie, la gente común y corriente, querido Vicente. Oye, Jesús, en momentos en que los eurodiputados, los legisladores de la Unión Europea señalan a México desde allá, desde Europa, por los supuestos ataques a la prensa, retoman la visión de todos somos Loret. ¿Qué se dice, por ejemplo, si es que se dice algo o lo percibiste, de un López Obrador que a Estados Unidos le pide la liberación de Julian Assange para darle asilo en México? Julian Assange todavía en Gran Bretaña, allá ya se dio la luz verde para que sea extraditado a Estados Unidos, en donde el fundador de Wikileaks podría ser sentenciado hasta 175 años de prisión, o sea, el resto de sus días en prisión. En momentos en que tú conoces de primera mano lo que ocurre en México, no sé si lo puedas contrastar con lo que se informa o se dice por allá en Europa, si es que se dice algo de este López Obrador que está bajo ataque de los conservadores desde Europa y que seguramente callan ante esta arbitrariedad sobre el caso Julian Assange. ¿O tú qué piensas? Mira, en Europa lo que he observado es que hay una pérdida de credibilidad en sus políticos. Si bien es cierto que, por ejemplo, a Boris Johnson en el Reino Unido no lo lograron pues derrocar, es decir, que el impeachment finalmente terminó favorable para su causa porque tenía mayoría conservadora en el Parlamento británico. Lo cierto es que en estas elecciones que acaban de ocurrir salió completamente debilitado el Partido Conservador justamente por defender a toda costa las incoherentes políticas que además las violó el mismo Boris Johnson. En Francia, por ejemplo, lo hemos visto en la segunda vuelta parlamentaria que le da la conformación definitiva al Parlamento francés. El presidente Macron quedó completamente debilitado porque perdió 100 curules, es decir, de 577 lugares que tenía en la Asamblea Nacional, solamente logró la mayoría simple, que es decir, no logró el 50% más uno, pero logró una mayoría, pues ahora sí que más amplia que los demás, pero creció Le Pen, creció de 8 curules a 89, y creció también Mélenchon, que ahora se convierte en la principal fuerza opositora de Francia, y esto va a generar que ese Macron fuerte, que gobernaba con 353 curules, que podía hacer lo que quería porque tenía mayoría relativa, pues ahora va a tener que negociar hasta lo más mínimo con Le Pen y con Mélenchon. Y, por ejemplo, cuando volteamos hacia el escenario español, España está en la calle de la amargura. El Partido Conservador también está muy debilitado. Y por otro lado, pues a Pedro Sánchez lo ven como un títere de Estados Unidos o como un títere de Berlín al que nadie respeta. En Alemania, Olaf Scholz está haciendo que se extrañe fuertemente a Angela Merkel por la simple y sencilla razón que le dio al traste, Vicente, a todo lo que Angela Merkel había defendido con uñas y dientes, que era, por ejemplo, garantizar la soberanía energética de Alemania con el Nord Stream 2. Ahora Olaf Scholz lo paró para sancionar, fíjate, para sancionar a Rusia, pero ahora que Rusia le quita el 40% del flujo de gas por el Nord Stream 1, está pidiéndole sacrificios a su gente para que no se bañen, para que utilicen responsablemente la energía, para que utilicen lo menos posible el carro, para que utilicen lo menos posible el transporte público. Es decir, una cantidad de incoherencias tremendas
que han hecho que esta alianza entre los verdes, el Partido Socialdemócrata y los liberales en Alemania caiga completamente, y me parece que aunque apenas lleva 6 meses de gobierno, Olaf Scholz tiene sus días contados al frente. Y ya de Bélgica, que es chiquito, de los demás países que son periféricos, pues ya ni hablamos, porque francamente hay una Europa bastante dividida en sus entrañas, porque pues perciben que sus gobernantes han estado utilizando más su poder político para arrodillarse frente a Estados Unidos, el cual casi no pagaría ningún plato roto de lo que suceda con Rusia, y por otro lado, pues son los que tienen que lidiar con los refugiados ucranianos, y tienen que lidiar también con los impactos negativos del alza de precios y también del recorte de hidrocarburos por confrontarse con Rusia cuando no era necesario, cuando tenía que haber respetado los acuerdos de Minsk. ¿Qué dicen del presidente López Obrador allá en los medios de comunicación? Que es un reaccionario, pero que por lo menos respetan la capacidad que no ha tenido Europa, que es la de confrontarse con Estados Unidos y marcar con mucha claridad sus diferencias frente al gobierno de Biden. Eso me parece que a los ciudadanos europeos les gustaría verlo un poco más de sus propios líderes políticos, que le dicen que sí a todo lo que dice Estados Unidos, a pesar de que vaya en contra de los intereses nacionales de los diferentes pueblos europeos, Vicente. Pues qué interesante escuchar tus análisis nuevamente aquí en Sin Censura, doctor. Qué bueno que ya regresaste de tu viaje por Europa y que desde allá pudiste observar lo que pues muchos no hemos visto. Hay que verlo, escucharlo de primera mano. Y bueno, me imagino que también con mucho trabajo en tu canal de YouTube, querido Jesús, y obviamente te seguimos en tus redes sociales. Así es, querido amigo, pues quiero invitar a la gente de Sin Censura a que nos acompañen también en el canal de Tu Profe DRI. Fíjate, Vicente, que recibimos un correo de YouTube, un correo oficial de AdSense, de Google AdSense, diciendo que podían eliminarnos el canal o desmonetizarlo si cuestionamos la versión oficial de Boludín, de Pelotudín, Chilinsky, que no nos atreviéramos a cuestionar la versión oficial occidental con respecto al tema de Ucrania. Por lo tanto, también hicimos otro canal de respaldo, el canal de Tu Profe de Rey 2.0, en donde estamos subiendo contenido de los viajes, porque como decimos, queremos convertirnos también en los ojos de la gente en el mundo. Y bueno, ya vamos a regresar a los análisis habituales, tanto de las tardeadas como de los desvelados, en el canal de Tu Profe de Rey, a donde invitamos a toda la gente a pues potenciar los análisis alternativos que cuestionan las versiones oficiales de los medios occidentales, que, Vicente, de verdad cada vez están más mentirosos y parece que ya no les importa guardar ni siquiera las formas. Pues estamos al pendiente de tus redes sociales y de tus esfuerzos. Hay que tener cuidado con esta censura o estos intentos de censura, mi querido Jesús. A nosotros también nos han enviado estos mensajes y bueno, ya haremos la denuncia formal también en alguno de los videos de este espacio libre como el viento. Por lo pronto te mando un abrazo, felicidades y estamos al pendiente, Jesús. Abrazo fuerte, Vicente. Saludos a todos sin censura. Gracias. Saludos a la familia. Cuídese mucho. El doctor Jesús López Almejo, de regreso en esta rotación de analistas, de comentaristas, de amigos de este espacio libre como el viento.